Pero la Escritura nos dice claramente que el anticristo no es alguien, que es un espíritu. Es un espíritu que no confiesa las mismas cosas que confiesa o que concluye Dios por medio de Jesucristo. Entonces, todo aquel que no concluye las mismas cosas que Dios concluye por medio de Jesucristo está en una expresión anticristo, en oposición a Cristo. Muy bien, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos colocado por nombre No más intimidados, y dentro de la serie En una nueva vida. En muchas ocasiones o a lo largo del tiempo tenemos que reconocer que hemos adquirido ciertas formas de pensamiento que pueden venir de distintas fuentes, ¿verdad? Pueden venir de nuestra cultura, pueden venir de nuestra familia, pero también pueden provenir desde nuestra naturaleza, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando nacimos en una condición delictiva y de pecado. Hemos aprendido que el pecado viene del griego amartía y significa estado de fracaso. Es decir, nacimos de manera con una condición delictiva y en un estado de fracaso para alcanzar la meta o el propósito o el objetivo, que es Jesucristo. De ahí la expresión del apóstol Pablo cuando él dice que él consideraba por basura todas las cosas que en algún momento para él fueron valiosas, con tal de ganar a Cristo. Es decir, entendía que había un proceso de despojo, de renovación, de cambio, de transformación por medio de la nueva vida. Ahora tenemos una nueva vida. El domingo pasado aprendíamos que somos primicias de sus criaturas. Y como primicias de sus criaturas, entonces tenemos una nueva naturaleza. Digan conmigo, una nueva naturaleza. Entonces este proceso de vida requiere cambiar ese conjunto de aprendizajes adquiridos, y muchas veces esto lo hemos llevado al reino. Somos una nueva naturaleza, pero seguimos viviendo como intimidados por muchos factores, por el mismo sistema. Incluso tendemos a preguntarnos si verdaderamente somos salvos. Al menos a mí me pasó que durante mucho tiempo, creyendo que conocía a Dios, me pregunté muchas veces si verdaderamente yo era salvo. Y si me muero, ¿a dónde me voy? ¿Verdad? No, pero yo creo que sí, pero por momentos decía, no, yo siento que no mucho, como que no logro creer del todo o íntegramente esa realidad en mi vida. Y creo yo que no creer de esta realidad de ser salvado por Dios nos conduce muchas veces a que en esta misma vida vivamos tímida o intimidadamente ante la vida. Y eso es importante que nosotros lo logremos poner en perspectiva, porque entonces también nos hace aceptar que requerimos por medio de la nueva vida una nueva reprogramación espiritual, ¿verdad? Que nos coloque en el lugar correcto, apropiado, en la posición en la que por medio de Jesucristo estamos. Amén. Y para esto yo quisiera que pudiéramos ir a una de las cartas del apóstol Juan, el amado. Él mismo cuenta que él es el amado. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, aquí ya nos dejó claro en esta parte de la carta cuál es el objetivo de este capítulo, llamémoslo así, de este apartado de la carta. ¿Y cuál es? De alguna manera prevenir, ¿verdad?, al pueblo de Dios, a la familia de Dios, de que tuvieran precaución, porque hay falsos profetas, dice él, ¿verdad? El objetivo creo que entonces lo tenemos claro. En el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Creo que lo voy a leer primero y después lo voy a explicar. Y todo espíritu, en el versículo 3, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué hace el mundo? Los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Por quién debemos vivir? Por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien, vamos a ir explicando versículo por versículo, ¿verdad? El versículo 1 ya lo tenemos claro, que es el objetivo de esta parte de la carta: denunciar que se han introducido falsos profetas. En el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Recordemos, y tenemos igual ahí la palabra conocer, viene del griego ginosco o epignosco. Y en otras palabras, de manera sencilla, y creo que muchos de ustedes lo saben, hace referencia a una experiencia de primera mano, ¿verdad? Ahí lo vemos, relación de primera mano, conocer lo verdadero, conocer por medio de la experiencia. Es decir, el apóstol Juan aquí está diciendo que por medio de la experiencia de primera mano del Espíritu de Dios es que nosotros confesamos a Jesucristo. Es decir, ¿se recuerdan cuando veíamos que el que revela a Dios o a Cristo es Dios mismo? Es decir, es una obra del Espíritu. Y entonces aquí el apóstol Juan lo está diciendo nuevamente: en esto se conoce, epignosco, al que conoce a Dios, ¿verdad? Porque ha tenido una experiencia de alguna manera de primera mano. Es decir, Dios se ha revelado a su corazón, ¿verdad? Y entonces dice: este que ha experimentado de primera mano a Dios confiesa. Hay otra palabra, otra acción importante. Y este confesar viene de la palabra griego homologeo, que significa expresar la misma conclusión. Es decir, estar de acuerdo, porque está totalmente de acuerdo. Alinearse con o respaldar. Es decir, no solamente se trata de decir yo creo en Dios, sino estar completamente de acuerdo en todo lo que Dios ha dicho por medio de su Hijo. En otras palabras, tener la misma conclusión que Dios tiene. No solo se trata de decir que creo en Dios, se trata de que tenga la experiencia que revela a Dios a mi vida,
Y esta experiencia que revela a Dios a mi vida me hace confesar, ¿verdad? Estar completamente alineado al corazón de Dios, estar completamente alineado a la voluntad de Dios, estar completamente alineado al propósito de Dios. Entonces, esta es una de las formas en las que entonces podemos ver por medio del apóstol Juan una de aquellas respuestas que de pronto Jesús dio cuando algunos de sus discípulos le preguntaron: ¿y cómo vamos a reconocer a los que son tuyos? Por sus frutos. ¿Cuál puede ser una de esas experiencias del fruto, llamémoslo de esa forma, que Dios se ha revelado y que confiesa por medio de su vida estar completamente de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el apóstol Juan está reconociendo que hay hijos de Dios a quienes de alguna manera, por medio de la experiencia revelada de Dios y por lo que hablan, se hace evidente que son hijos de Dios, ¿verdad? Por la forma de la vida. Y el versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa, que no concluye, que no dice las mismas cosas que Dios ha dicho, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo, ¿verdad? Esto se ha creado todo un tabú, ¿verdad? El anticristo, y sale un señor ahí y este es, ¿verdad? Y así nos la hemos pasado viendo quién es. Pero la escritura nos dice claramente que el anticristo no es alguien, que es un espíritu. Es un espíritu que no confiesa las mismas cosas que confiesa o que concluye Dios por medio de Jesucristo. Entonces, todo aquel que no concluye las mismas cosas que Dios concluye por medio de Jesucristo está en una expresión anticristo, en oposición a Cristo, en resistencia a lo que Dios tiene previsto de su propósito, de su plan y de su diseño. Y por eso es importante tener claro cuál es el objetivo. Personas que estaban hablando de Dios, pero no necesariamente concluyendo las mismas cosas que Dios ha concluido por medio de su Hijo. Y entonces es ahí donde el apóstol Juan les dice: ustedes los van a poder reconocer porque es evidente cuando a alguien se le revela a Dios y por la forma en la que confiesa, vive, habla, concluye las mismas cosas de Dios. Entonces aquí tenemos claro, el anticristo no es el señor que acaba de salir en no sé qué país y que lo anda, o aquel que, no, sino todo aquel que simple y sencillamente no concluye lo mismo que Dios concluye por medio de su Hijo. Está en oposición. Y entonces ahí no está en expresión el espíritu del Hijo, sino el espíritu contrario al Hijo, ¿verdad? Y dice: el cual vosotros habéis oído que viene. Y andamos, va a buscar. Y Jesús está diciendo: y ahora ya está en el mundo. O sea, desde ese tiempo. Y nosotros le estamos viendo quién es. Es Trump, es Biden, es, ¿verdad? Porque mirale el video y los ojos, cómo se le, ¿verdad? Tal vez está mal lo de los ojos o no sé, ¿verdad? Pero en realidad Jesús desde ese tiempo estaba diciendo: ustedes han oído que viene, pero está en el mundo. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo, y esto se los he dicho rápidamente y lo voy a volver a hacer de esa manera, viene de la palabra cosmos. Y cosmos significa sistema creado y ordenado por el hombre. Entonces está diciendo Jesús: el espíritu que se opone al propósito y la voluntad no es que venga, es que ya está dentro del sistema creado por el hombre. Porque todo el sistema creado por el hombre generalmente está en oposición al sistema celestial y eterno de Dios. ¿Vieron? Como para que tengamos claridad un poco en esto. Y entonces los afirma en el versículo 4. Miren cómo los afirma el apóstol Juan y les dice: hijitos. El apóstol Juan, por medio de sus cartas, se puede ver que es una persona que expresaba mucho amor, ¿verdad? Y aquí vemos claramente en el versículo 4 que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ya vieron? Dice, ¿qué es lo que está afirmando?
que nosotros somos de los que estamos en oposición a Dios. No, nosotros somos de Dios. Y entonces dice, y los habéis vencido. Ese los es un pronombre. ¿Qué es un pronombre? Es el que sustituye al nombre. Entonces quiere decir que está hablando de personas, persona o cosas. Entonces claramente está diciendo, ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes, según lo que estamos leyendo? A los que están opuestos al propósito y la voluntad de Dios, dentro del sistema creado por los mismos hombres. Porque mayor, dice. ¿Y por qué nosotros somos de Dios y habemos vencido? Porque es más grande, mayor, supremo, eterno el que está en nosotros que el que está en contra de Dios en el sistema creado por el hombre. Y a veces nosotros vivimos en esta vida intimidados, porque pareciera que debemos creer según el orden humano, que está en oposición a Dios. Y todo nos da miedo. Y nos vemos y hasta nos sentimos todo menos más que vencedores. Y se los voy a poner de una manera como muy práctica. A veces venimos y decimos, cosas tan sencillas por el mismo sistema, como si yo no tengo esa prenda de vestir, yo no valgo. Necesito para tener aceptación, aprobación, con algo tan pequeño. Ni siquiera por alguien que nos diga, denega a Dios, negalo o te mato. Ni siquiera es eso. Es el vernos menos ante el sistema del mundo. Yo necesito hacer esto para ser cool, para estar dentro de este círculo que me arrope. Cosas como estas. No, yo no puedo hacer eso, no tengo ni un solo centavo. Cuando por medio de la Escritura vemos que los mismos apóstoles, los enviados por Dios, muchas veces Jesús mismo les decía, no lleven nada, para que entonces ellos empezaran a entender que la provisión era Dios, que la dependencia es de Dios, no del mundo. ¿Y por qué pasa esto? Porque simple y sencillamente seguimos creyendo acorde a esa antigua condición en la que hemos nacido. De pronto, porque crecimos donde se nos dijo siempre que no teníamos, no podíamos, no éramos capaces, o por la misma naturaleza en la que nacimos, que nos hace sentir inútiles, indignos de Dios. No, yo no puedo. ¿Cómo yo voy a ser útil a Dios? Si supieran mi vida pasada. Por eso el Señor nos hace primicias de sus criaturas, una congregación de primogénitos, nuevas criaturas, para que entonces por medio de aquel que ha vencido, que es mayor y está en nosotros y vive a través de nosotros, tener la seguridad que Él es la fe que ha vencido al mundo. Y Dios los habéis vencido, ¿verdad? Todo lo que se opone y se resista a Dios por medio de Jesucristo está vencido. Lo que ahora nosotros necesitamos es completamente abrazar y crecer en esta propuesta de Dios. ¿Y cuál es esta propuesta? Que somos en Dios más que vencedores. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. Y entonces el versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Versículo 6, nosotros, nuevamente otra afirmación del apóstol Juan, somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿verdad? Claramente habla ahí de que nos oye, ¿verdad? Nosotros los que somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y este oír viene del griego akouo, que significa, en otras palabras, capturar la frecuencia de la voz de Dios. Escuchar correctamente la voz de Dios, capturar la frecuencia de su voz. Es decir, nosotros estamos en esta tierra
para que entonces por medio de nosotros aquellos que deben escuchar la voz de Dios la escuchen, y quienes están para escuchar la voz de Dios, destinados a escuchar la voz de Dios, atiendan la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro temor? De hablar o ser el recipiente por medio de quien Dios hable. Lo que Dios tenga que hablar de acuerdo al Espíritu de verdad. Por eso es que nosotros, digan conmigo, nos estamos capacitando. Digan otra vez conmigo, nos estamos capacitando. Esto ya no. ¿Por qué nos estamos capacitando? Para estar capacitados por medio del Espíritu de verdad como hijos de Dios delante de este mundo, de este sistema. Y los que están previstos que escuchen la voz de Dios, cuando hables de parte de Dios y de acuerdo a lo que estás capacitado ya para hablar, ¿qué dice la Escritura? Te van a escuchar. ¿Y qué es escuchar? Capturar la frecuencia de la voz de Dios. Por eso te preparas, te edificas. Primero para ser un cimiento fuerte en Jesucristo, ser un baluarte de la verdad, pero también para presentarte ante este mundo y ante esta vida como un vencedor. Por eso dice la Escritura, tendréis que aflicción. Porque ¿qué va a pretender hacer el mundo? Afligir tu vida económica, personal, laboral, de todas formas. Pero nosotros no estamos para ser vencidos por el mundo, sino que por medio de Jesucristo presentarnos ante el sistema como más que vencedores en Jesucristo. Esto quiere decir, yo ya no sufro, a mí no me duele. No, puedes sufrir y vas a llorar, pero te presentas a este mundo bajo una realidad espiritual transformadora. Por eso estamos en una nueva vida que requiere y necesita formación, transformación, edificación, capacitación, crecimiento, desarrollo. Porque el deseo de Dios y su diseño no es que nos quedemos como un recién plantado, que ante la vida, a la primera ola o al primer viento fuerte, dejemos de tener la casa, el oikos que somos nosotros, sobre la roca, el fundamento eterno. ¿Serás afligido? Sí, pero eres más que vencedor. Entonces no vivas cobardemente. Porque los cobardes no heredan el reino de Dios. Y no en la vida postrera, sino en esta. Porque teniendo la oportunidad de echar la mano del reino por su cobardía, se alejan de la gracia. Y brota en ellos amargura, dice la Escritura. Por eso, Pablo, yo te exhorto y te invito a seguir adelante, a avanzar poderosamente. Pablo es alguien que trabaja de madrugada. Trabajas. Pero aquí está. Con medio ojo, ¿verdad, Pablo? Pero aquí está. Trabaja en las madrugadas. Terminaron los accesos y le dije a descansar un rato. No, ahorita ya voy a trabajar. No podemos vivir intimidadamente esta vida. Por eso es que prestas, o sea, entiendes la inversión de entregar tu vida para morir tú y que viva Jesucristo. A mayor medida de Jesucristo, mayor expresión de la victoria ante el mundo. ¿Somos de quién? Dice el apóstol Juan. De Dios. Somos de Dios. ¿Quiénes creen que son de Dios? Entonces eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Es una palabra para nosotros los vencedores en Cristo. Primogénitos. Somos congregación de primogénitos. Somos primicias de sus criaturas. Somos nueva naturaleza. Somos más que vencedores. ¿Verdad? Y dice entonces el versículo 7:
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Te lo puse así, versículo 7. Miren lo que esto en realidad nos está diciendo. Dice el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros. Esto lo hemos escuchado, pero en realidad lo que está diciendo desde el griego es, miren lo que traducido al español significa: aquellos que somos amados, amemos. Es decir, el apóstol Juan no está pidiéndonos que amemos, nos está diciendo que porque somos amados, amamos. Es distinto. Es distinto que yo te diga: tenés que amar a tu esposa, Fer, y tú tenés que amar a tu esposo, tenés que. Hasta ahí se escucha así como: sí, te tengo que. Mi cruz. Pero es muy diferente a que porque eres un amado, hay amor en ti, tú la ames. Y porque tú eres una amada, tú lo amas. Es decir, está hablando desde una expresión misma del ser, de la naturaleza. Porque tú eres amado, tú amas. La intención del apóstol no era decirte: anda y amá, que porque eres un amado, tú amas. Y somos amados. Y por eso amamos. Porque el amor, dice la escritura en el versículo 7, es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce, ya vimos qué significa. Experiencia de primera mano. Ha tenido una experiencia en la que Dios se ha revelado a su vida. Y entonces es un amado. Sabe que es un amado. Y por supuesto se siente amado. Y por lo tanto se presenta a esta vida como un amado de Dios. Es que, te pongo un ejemplo, Pablo. Tus hijas, si se sienten amadas y saben que son amadas, se presentan ante esta vida más seguras. A que si dudan, ¿será que mi papi me ama? Entonces, cuando el amor revelado de Dios se da a nuestras vidas, entramos en esa conciencia nueva de que somos amados. Por eso el apóstol Juan inicia ese versículo 7 diciendo: amados. Porque son amados, ustedes aman. Y todo el que ama los afirma, y nos afirma diciendo: es un nuevo nacido, una nueva criatura, una primicia de Dios en esta tierra. Y el versículo 8 dice entonces: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Dios tiene amor? Tiene. Porque tiene. Pero esencialmente es amor. Y esto lo hemos visto. Y si no, está en YouTube, en el amor en Jesús. Yo le pregunté recientemente a alguien: mira, ¿y qué es el amor? Es un abstracto, me dijo. Bueno, entonces cuando le encontré forma, ahí me lo presentas. No es Dios, es el amor. Y la palabra amor es un sustantivo. Miren, hasta la palabra lo dice sustantivo. Es decir, es parte de la sustancia de algo. Entonces Dios, como parte de su sustancia, Él es amor. Y es esa naturaleza la que Dios ha derramado por medio de su Espíritu Santo. Un amor perfecto que nos permite a nosotros vivir esta vida como amados de Dios. Y como amados de Dios, entonces amamos, cuanto no más, a los que son de la misma familia de Dios. ¿Verdad? Y el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo. Miren ahí cómo habla todavía. ¿De qué? Su unigénito. Pero después la escritura nos lo presenta como el ¿qué? Primogénito. Porque hasta en ese momento era el único. Luego, por medio de Él se convierte el primero y nos da la primogenitura a todos. Por eso nosotros no tenemos que ser
¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú, que vendió su primogenitura por una necesidad. Nosotros podemos decir, ese Esaú vendió la primogenitura, qué bárbaro, y por lentejas. Pero muchas veces no estamos subastando no por lentejas, porque eso no es lo que comemos hoy tal vez, pero sí por otras necesidades. Y cambiamos la primogenitura. Y la primogenitura que nosotros hemos recibido es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que vino al mundo para que vivamos. ¿Para quién o por quién? Por Él. Versículos 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Algo que olvidé decirles en el versículo 8, cuando Dios habla del Dios es amor, está hablando del griego ágape, ¿verdad? Y el griego ágape, de amor, de ágape, significa que Él que da el amor sin condición. Ese es el amor de Dios. Un amor sin restricciones, sin limitaciones. ¿Por qué? Porque por medio de su Hijo es que entonces a nosotros ahora nos hace ¿qué? Amados y aceptados, reconciliados. Poderoso, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice en el versículo 14, siempre dentro de este mismo capítulo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Cómo nosotros lo testificamos? Por medio de que Dios se ha revelado a su vida, ha revelado a su Hijo en nuestros corazones. Entonces nos convierte en ¿qué? Testigos, ¿verdad? Para ellos, ¿cómo ellos testificaban? No solamente por medio de la revelación, sino que muchos de ellos estuvieron presentes, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 15: todo aquel que confiese, que es confesar, estar completamente de acuerdo, llegar a la misma conclusión que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y aceptar y confesar esto, que Jesús es el Hijo de Dios, es que por medio de Jesús es que nosotros entonces somos amados, somos aceptados, somos bendecidos, somos escogidos, somos primogénitos, somos primicias de sus criaturas, somos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida, ¿verdad? Y entonces dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido, tenido la experiencia y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelve a decir el apóstol Juan. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Lo que les decía. Tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces la pregunta es, el deseo de Dios, según su diseño, lo que espera es que estemos ante esta vida y ante este mundo como temerosos, como intimidados. No, porque el diseño de Dios no tiene previsto por medio de su Hijo que temamos, porque el temor en sí mismo castiga. Y hay un momento en donde viene, y en el versículo 16 dice el apóstol Juan: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El apóstol Pablo muchas veces dijo: estén, ¿qué cosa? Firmes. Estar firme habla de permanencia. Y vimos en una enseñanza que el estar firme hacía referencia a mantén la posición. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo: permanece en la posición.
Mantente firme en este amor. En este amor que se ha revelado a tu corazón, que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos presentarnos confiadamente ante este mundo e incluso el día del juicio. Porque el que ha experimentado el amor está en un proceso, dice la Escritura acá, de perfección. Es decir, nosotros sabemos que por la obra de Jesucristo nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Por supuesto, en algún momento Dios puede entrar a evaluar lo que por medio de Jesucristo hicimos, pero nuestra confianza es que en esta vida tenemos la aprobación de Dios. Y si tenemos la aprobación de Dios el día del juicio y estamos madurando y creciendo en este amor, seguramente cada día más las obras de Jesucristo van a ser evidentes por medio de nosotros. Entonces también está la seguridad en nuestro corazón de que somos salvos. Que ya no está esa duda existencial en que si soy o no soy. Somos salvos. Ahora mi responsabilidad es permanecer. Y cuando habla de la permanencia, pues sí está hablando de un comportamiento que nosotros debemos hacer. ¿Y cuál es ese comportamiento de la permanencia que debemos hacer? Hacerlo con compromiso, con entrega, con la fuerza que de Dios hemos recibido, para mantenernos ¿qué? Fieles al que nos llamó. Porque fiel ha sido el que nos llamó. Entonces podemos mantener la posición, permanecer siendo fieles, sí, porque es fiel el que nos llamó. Y entonces también dice acá, cuando habla del perfecto amor, en el versículo 18, quiero mostrarles que no habla del perfecto como lo hemos entendido de la plenitud, sino está hablando desde el teleió. Y el apóstol Juan lo que estaba hablando es del amor perfectamente perfecto, o del amor completamente completo. En otras palabras dice, en este amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es perfectamente perfecto o completamente completo, echa fuera ¿qué? El temor. ¿Por qué? Porque el amor que hemos recibido por venir de Dios es perfectamente ¿qué? Perfecto. Y es completamente ¿qué? Completo. Hemos recibido entonces por medio de Jesucristo, de parte de Dios, un amor a medias. No lo hemos recibido. Quiere decir que tenemos la oportunidad de ser perfeccionados por medio del amor perfecto de Dios, que es un amor perfectamente perfecto y es un amor completamente completo. Es decir, no le falta nada. Y a medida que nosotros vamos creciendo en esta vida espiritual, este amor completamente completo y este amor perfectamente perfecto afirma nuestros corazones cada día más, porque entendemos que somos amados de Dios, que somos de Dios, y que este amor y esta fe es la que ha vencido al mundo. Y miren lo que significa la palabra temor. Vamos a ver el griego de temor, de phobos, y significa transmitir la idea de miedo en términos de una retirada, huir por sentirse inadecuado o sin suficientes recursos. Es decir, según el diseño de Dios, no está previsto que nosotros vivamos cobardemente y por lo tanto que vivamos intimidadamente y entonces que seamos de los que huimos por sentirse inadecuados, por creer que no tenemos los suficientes recursos. Pero ¿desde qué recursos estamos hablando ahora aquí? Desde las riquezas del Espíritu Santo y de las riquezas de la gracia. Es decir, Dios tiene previsto, Pau, que huyamos porque hemos recibido ¿qué? El amor completamente ¿qué? Completo. El amor perfectamente ¿qué? Perfecto.
¿Y qué hace ese amor completamente completo o ese amor perfectamente perfecto? ¿Echar fuera qué? El temor, que nos hace sentir inadecuados, insuficientes, y que nos retiramos. Por eso también hablaba el apóstol Juan de que somos de los que ¿qué? Permanecen. Y el apóstol Pablo también lo decía. Somos de los que estamos ¿qué? Firmes. Mantenemos la posición. ¿Por nuestras propias fuerzas? No, porque hemos recibido el amor completamente completo y el amor perfectamente perfecto para el día del juicio y para esta vida, para poder vivir en confianza, dice la Escritura. No como quienes huyen, porque quien huye teme, y quien teme no ha experimentado el amor perfectamente perfecto y el amor completamente completo de Dios. Somos de los que huimos, somos de los que estamos y somos perfectos por el amor de Dios, que es perfectamente ¿qué? Perfecto. Y el amor que es completamente ¿qué? Completo. Somos amados, somos bendecidos, somos escogidos por Dios. Para presentarnos ante esta vida como más que victoriosos. Ay, es que a mí me falta y me siento menos. Tú tienes el amor completamente completo. Y tú tienes el amor perfectamente perfecto para presentarte en esta vida y en el día del juicio confiadamente. No vivimos tímida ni intimidadamente. Y no somos de los que por medio del temor huyen, porque estamos en el proceso donde lo perfecto se está perfeccionando en nuestros corazones y en nuestro carácter. Y ahora quisiera mostrarles como un caso que ejemplifica esto del Antiguo Testamento en Primera de Reyes 19. Vamos a leer la versión que tiene el DJ que está ahí atrás. Vamos a ver. Cuando Elías supo esto, se asustó, dice, ¿verdad? Recordemos que viene de volar cabezas a diestra y siniestra. Y hay quienes que el pollo y no logra, volaba cabezas. Entonces dice que cuando Elías supo esto, se asustó, porque recibió amenazas de Jezabel, tanto que huyó a Berseba. Berseba es un lugar, ese lugar, este nombre se lo puso Abraham, significa el lugar del juramento, un juramento que realizó Abraham con Abimelech, ¿verdad? Esa es otra historia, no me voy a meter ahí, pero ese nombre se lo puso Abraham, que significa lugar o el pozo del juramento. Entonces por eso no es casualidad que Elías esté en un lugar donde se afirmó un pacto, llamémoslo así. Entonces dice, vamos a ver, en el territorio de Judá dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. En el versículo 7 dice: el ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida, ¿qué dice? Le dio ¿qué? Fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches. Puro camello Elías, ¿verdad? Come una vez y le aguantó para... Si quisiéramos ser muchos para ahorrar así un mes, como ahorita. Pero no, ahí vamos a entender por qué. Hasta que llegó al monte Horeb. ¿Cuál es el monte Horeb? El monte ¿qué? Sinaí, ¿verdad? Que es el monte de Dios, dice aquí, donde Dios reveló las tablas,
la ley a Moisés. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y le contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora ustedes se preguntarán: ¿y por qué me está leyendo esto el pastor? Y lo estoy leyendo porque ustedes notan que hay un momento en el que él pues huyó, ¿verdad? Y dice la escritura que el que huye es porque no ha sido perfecto en el amor. Es decir, él estaba viviendo una época y un tiempo donde Jesús no había venido. Entonces ellos tenían una fe distinta a la que nosotros tenemos, porque nosotros hemos recibido ahora la fe por medio de ¿quién? De Jesús. Ellos no tenían a Jesús. Entonces él sintió temor de las amenazas, y hay una versión que dice que llegó a ese lugar para salvarse, dice la Reina Valera. Si no estoy mal, dice así: llegó a ese lugar para salvarse. Es decir, él estaba buscando, y aquí hay figuras importantes, salvación. Dice entonces que llegó un ángel y le dijo: come de este pan, de ese pan que tienes ahí. Y aquí en esta versión, si no estoy mal, dice recién horneado, o sea, bien calientito, ¿eh? Y toma de esa agua. Y entonces dice que él, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y qué provocó ese alimento? Que él fuera completamente, ¿qué? Fortalecido. Entonces se levantara, y ya no solamente se levantó, sino además ahora recibió una nueva instrucción de parte de Dios. Pero la instrucción de Dios no vino sin que él antes hubiera comido del pan y bebido del agua. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener claro que el Antiguo Testamento está lleno de figuras proféticas. Y este pan no era solamente, ay, Dios le quiso hacer su sándwich, ¿verdad? Sino representaba proféticamente algo más allá de un sándwich, pues. Y es lo que dice Juan 6:32, y lo vamos a ver en este momento. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, ¿de qué se estaba alimentando Elías en ese Antiguo Testamento? De una figura profética que representaba ¿a quién? A Jesús, como el pan eterno. Y en Juan 7:38-39 entendemos que fue el agua que bebió. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta ese momento es que entonces Elías incorporó a su ser el pan eterno y el agua eterna. Y entonces, ¿qué sucedió con Elías? Fue fortalecido, ya no huyó más, y no solamente no huyó más, sino se presentó para ungir al siguiente a cargo. Eliseo llega a jugar un papel como de la iglesia proféticamente, y Elías como de Jesucristo. ¿Qué les trato yo de decir con esto? Cuando Elías incorpora el pan eterno a su corazón y bebe de la fuente eterna, todo temor desaparece de la vida de Elías. Se disipa. En un Antiguo Testamento, donde el pan era una sombra profética de Jesús, pero no era Jesús. Donde el agua era un agua profética, pero no era el agua eterna. Pero aún así lo fortaleció y lo perfeccionó. Entonces, traigámoslo a esto en el amor de Dios, de una manera profética. La pregunta entonces sería: si un hombre en un pacto donde no podía comer de Jesucristo, solo por sombras, al alimentarse, fue fortalecido y se presentó como vencedor y dejó de huir, ¿cuánto no más para esta generación que ya no se alimenta del pan profético ni del agua profética, sino del pan de vida y del agua eterna? Si para aquel hombre fue suficiente para dejar de vivir cobardemente o como un intimidado, ¿cuánto no más para nosotros
que tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa y comer a Jesucristo. Creo que estamos en una mejor condición. Creo que estamos en una mejor posición. ¿Saben qué es lo que sucede? Que a veces, por estar en un mejor tiempo, no se valoran las cosas. A veces es necesario sufrir un poco para conocer el valor de las cosas. Y a aquellos hombres les tocaba sufrir porque Dios les escogiera y les pusiera un pan profético en representación de Jesús. Y para eso era el alimento. Ahora nosotros podemos comer del pan, y como lo tenemos en abundancia, porque es abundante, pareciera que podemos darnos ciertos lujos, cuando deberíamos ser los más agradecidos, porque ahora abrimos el granero y está lleno del pan eterno, y no existe excusa alguna para dejar de avanzar como valientes y no detenernos como intimidados. Ese hombre comió para 40 días. Nosotros podemos comer de Jesucristo por medio de la comunión santa y el derramamiento de su Espíritu Santo, y por medio de su palabra, y por medio del cuerpo, y por medio de la edificación, y por medio de los hermanos, y por medio de los templos. Inclusive la Reina Valera habla de, si no estoy mal, no sé si es en esta parte, puedo que me esté equivocando, habla como de piedras, como figuras de la iglesia, pues, de Dios. Es decir, es el tiempo para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, se ha levantado una generación entendida, pero también valiente. Una iglesia llena del amor de Dios, pero también capacitada para ser la voz de Dios. Una generación que ya no huya por temor, sino una generación que está siendo perfectamente perfecta y completamente completa en la vida de Dios. Somos una generación bendita. Valoremos lo que tenemos y vivamos de tal manera que Dios pueda vivir su vida a través de nosotros. Estamos en un tiempo privilegiado, en un nuevo pacto y bajo una realidad presente, para que entonces nuestros entornos, el mundo, nosotros podamos experimentar la expresión plena de Dios y no andar por esta vida intimidados, sintiéndonos o siendo todo menos lo que somos. Nuestra dependencia es de Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. Y la capacidad de avanzar gloriosamente nos la da Dios. Así que somos una generación no cobarde, no intimidada, sino una generación entendida, valiente y victoriosa. Amén.